Y pues comenzamos. Muy bien, bienvenidos nuevamente a Catequesis en y pues el tema que vamos a tratar son 4 preguntas del Yucat y la primera pregunta que vamos a reflexionar un poquito es ¿cuáles son los 2 requisitos esenciales que se deben de dar en un cristiano para que se le perdonen los pecados en el sacramento de la penitencia? Dice aquí entonces que hay 2 requisitos que debemos de tener los cristianos que queremos la confesión para que el perdón de los pecados pues se nos otorgue. ¿Ustedes cuáles piensan que son estos 2 requisitos, jóvenes? ¿Alguien? Emi, ¿cuáles requisitos crees que sean indispensables para que se nos puedan perdonar los pecados? Emi, te escuchamos. Casi no se escuchó, Emi. ¿Alguien la escuchó? Ok. A ver, Emi, si quieres, no sé, lo mismo que te he comentado las veces pasadas, si quieres, este, salte de la videollamada y vuelve a entrar, a lo mejor con eso se arregla lo del lo del micrófono. ¿Sale? Entonces, a ver, alguien más entonces que nos quiera dar una idea que tenga de cuáles creen que sean los requisitos para que a una persona que pide la confesión se le perdonen los pecados. Adelante, Hernández. Estar bien con Dios. A ver, pues vamos a ver qué nos dice el catecismo. El catecismo nos dice lo siguiente, que los requisitos para el perdón de los pecados son que la persona que se convierte y el presbítero que en nombre de Dios le conceda la absolución de sus pecados. Entonces, requisito para el perdón de los pecados, dice, es una persona dispuesta, una persona arrepentida de que ha ofendido a Dios. Primer requisito, entonces, es que haya una persona que esté dispuesta a pedirle perdón a Dios de sus faltas. Primer requisito, si tú quieres que Dios te perdone, pues tu primer requisito es que tú quieras ese perdón. Porque si tú no quieres ese perdón, entonces no puede haber un perdón de los pecados si tú no quieres que se te perdonen los pecados. Entonces, primer requisito, ese querer, una persona que esté dispuesta a pedir perdón de los pecados. Y el segundo requisito para que se pueda dar el perdón de los pecados es que exista un presbítero que en el nombre de Dios te conceda el perdón de los pecados. En el Evangelio de San Juan, si no me equivoco, en el capítulo 3, versículo 21, menciona que Jesús manda soplar sobre los apóstoles el Espíritu Santo. Dice Dios, Jesús mismo transmite el Espíritu Santo a los apóstoles y les da la encomienda de a quienes les perdonen los pecados se les quedarán perdonados. Es por eso que el siguiente requisito que Dios nos deja para el perdón de los pecados es que exista un sacerdote, un presbítero ordenado que nos conceda la absolución de nuestros pecados. Entonces, como conclusión a esta primera pregunta, ¿cuáles son los 2 requisitos esenciales que debe de haber para que exista o para que se nos perdonen los pecados en el sacramento de la confesión? ¿Cuáles son? ¿Quién nos lo repite con sus propias palabras? ¿Cuáles son los 2 requisitos? A ver, quién nos repite cuáles son estos 2 requisitos? ¿Cuáles, Hernández? ¿Cuáles son los 2 requisitos? Los 2 requisitos son que exista una persona dispuesta o que quiera el sacramento de la confesión, o sea, una persona que quiera que se le perdonen los pecados. El otro requisito, Hernández, tiene que, tiene que arrepentirse, es el primer requisito, una persona eh, una persona que esté dispuesta a querer que le perdonen los pecados.
Y el otro requisito es un sacerdote que en el nombre de Dios nos dé la absolución. Esos son los dos requisitos para que lo tengan en cuenta en en su respuesta a esta pregunta. Siguiente pregunta. ¿Qué debo de hacer en una confesión? ¿Qué debemos de hacer en una confesión? Alguien nos puede compartir qué cree o qué sabe, porque esto ya lo hemos visto, qué es lo que se hace cuando una persona se confiesa, Karen. Hay que decir nuestros pecados. ¿Qué más hay que hacer para confesarnos bien? ¿Qué más hay que hacer para confesarnos? ¿Qué más hay que hacer para confesarnos bien? Adelante. Estar arrepentido de nuestros pecados. Muy bien. Eh, ¿Alguna otra idea de qué se necesita para hacer una buena confesión? Ya lo habíamos repasado. De hecho, es un rezo de los que se tienen que aprender. Dice, el catecismo dice lo siguiente, el catecismo juvenil nos sugiere lo siguiente. ¿Qué debemos de hacer en una confesión? Y dice, pertenece a toda confesión el examen de conciencia. Es decir, acuérdense que tengo que hacer mi examen de conciencia. Mi examen de conciencia, ¿en qué consiste? En recordar todos los males que he hecho. Por eso es que aquí en la imagen viene esta parte de todos estos dibujitos, ¿no? ¿Qué cosas he hecho mal? ¿Qué cosas he ofendido al hermano? ¿En qué momento he ofendido a Dios? Y entonces, la pregunta es, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer en una confesión? Es decir, ¿cómo se confiesa una persona? La pregunta anterior era, ¿cuáles son los requisitos para confesarme bien? Entonces, los requisitos para confesarme bien dijimos que eran dos: tener la disposición para confesarme y un sacerdote que me quiera confesar y darme la absolución. ¿Y cómo se debe de hacer la confesión? La confesión dice aquí que debe de ser con un examen de conciencia. Y dice la contrición o arrepentimiento, es decir, arrepentirme de mis pecados, y este arrepentimiento debe de generar en mí un propósito de enmienda. Después se da la confesión, que es cuando yo le confieso al sacerdote mis pecados, y después se da la penitencia, que es una forma de agradecerle a Dios y decirle a Dios gracias por ese perdón de mis pecados. Un propósito de enmienda, un propósito de cambiar, de ser diferente, pedirle a Dios esa gracia de ser diferente. Y de hecho nosotros hemos o escuchamos que existen 5 pasos para una buena confesión: examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, confesárselos al sacerdote y cumplir la penitencia. Esos son los 5 pasos para hacer una buena confesión. Casi les aseguro que es una pregunta de examen, ¿eh? Si hay una pregunta que estoy casi seguro que les van a hacer es esta: ¿cuáles son los 5 pasos para tener una muy buena confesión? Y vuelvo a repetir, es un examen de conciencia, pensar bien en qué he ofendido a Dios o al hermano, que esos pecados me duelan, es indispensable que eso que yo hice me duela. Imagínense, ustedes le creerían a una persona que, vamos a suponer que una persona, por X motivo, te pegó, a lo mejor hasta accidentalmente te pegó, y resulta que te dice perdón, oye, perdóname, pero después de que te dice perdóname, se ríe, se burla. ¿Tú creerías que realmente esta persona está arrepentida de lo que hizo o estará feliz de lo que hizo? Entonces, es indispensable el segundo punto, es que el pecado genere en mí un dolor, decir, híjole, la regué.
Y después de decir, después de que me doy cuenta que la regué, un propósito de enmienda, un propósito que esto no se vuelva a repetir. Entonces me confieso con Dios, le hago saber que voy a cambiar y entonces enseguida le confieso mis pecados al sacerdote, se los digo. Y entonces él en el nombre de Dios me perdona los pecados y entonces me da una penitencia. Esta penitencia, vuelvo a repetir, tiene como finalidad el ser agradecido con Dios. Y dice más adelante, de hecho, el catecismo dice lo siguiente, dice: el examen de conciencia debe de ser a fondo, pero nunca puede ser exhaustivo. Sin verdadero arrepentimiento basado en una confesión de los labios, nadie puede ser absuelto de sus pecados. Era lo que les digo, debe de haber conciencia y dolor de los pecados. Igualmente, es imprescindible el propósito de no cometer este pecado nunca más en el futuro. Sí debe de haber un propósito de tratar de cambiar. No necesariamente, a lo mejor me va a salir, pero yo lo voy a intentar. Es decir, yo voy a tratar de alejarme de ese pecado. Dice, el pecador debe necesariamente declarar el pecado ante el confesor, es decir, hacer una confesión él mismo, decirle a Dios en el nombre dirigido al sacerdote nuestros pecados. Y finalmente pertenece a una confesión la reparación o penitencia que impone el confesor al pecador para reparar el daño cometido. Es decir, esta penitencia en ocasiones tiene que ir con el apartado de yo voy a corregir pues aquello que hice mal. Y así es como se dan los pasos para una buena confesión. Siguiente pregunta. Pregunta 233 es la siguiente. Permítame poquito, ya se trabó esta cosa. Hoy como que mi máquina no quiere trabajar bien. Ok, listo. Tercera pregunta del día de ahora. ¿Qué pecados hay que confesar? Esto es importante. ¿Qué pecados? Dice aquí, los pecados graves, que recuerdes tras un examen de conciencia minucioso y que aún no se hayan confesado. Solo pueden ser perdonados. Dice, en circunstancias normales, en la confesión sacramental individual. Entonces, la confesión hay que confesarle todos nuestros pecados graves. Es cierto que ante la confesión nos sentimos cohibidos, pero superar esto ya es el primer paso para sanar interiormente. A menudo ayuda a pensar que también el Papa debe tener valor para confesar a otro sacerdote y con ello a Dios sus faltas y debilidades. Solo en casos de necesidad existencial, como por ejemplo en la guerra, en un bombardero o en otra circunstancia en la que un grupo de personas se encuentre en peligro de muerte, puede un sacerdote conceder la absolución a un grupo de personas sin que previamente se haya dado una confesión individual de los pecados. Es la llamada absolución general. En cualquier caso, si se supera esta circunstancia, hay que confesar individualmente los pecados graves en la primera ocasión que se tenga. ¿Qué pecados entonces debo de confesarle yo al sacerdote? Aquellos graves. Y eso pues te debe de ayudar tu examen de conciencia. Aquel examen de conciencia para eso sirve. Un buen examen de conciencia puede ayudarnos, por ejemplo, el repasar los 10 mandamientos. El repasar los 10 mandamientos me puede ayudar a hacer un examen de conciencia. Por ejemplo, el primer mandamiento, yo amé a Dios sobre todas las cosas. Y entonces, sí o no. Ah, pues pedirle perdón. Ah, no, ¿sabes qué? Es que al momento de pecar yo ya no cumplí con este mandamiento. Y luego, tomé en nombre de Dios en vano, es decir, me importa poco las cosas de Dios, o me burlé de las cosas de Dios, eché una mentira en el nombre de Dios, en nombre jurar por Dios, ¿verdad? Ah, te lo juro por Dios mismo, eso es un pecado, ¿no? Y luego te vas al tercero, y con el cuarto, y con el quinto, y así te puedes dar cuenta más o menos un buen examen de conciencia. También, pues otra sugerencia es buscar en internet
algún librito o manual, ¿verdad? Existen en internet algunas páginas, así le pones examen de conciencia o preguntas que me ayuden a hacer un buen examen de conciencia y te va a dar una serie de preguntas para hacer un buen examen de conciencia y poderle confesar todos tus pecados a Dios. Pero vuelvo a repetir, pues una muy buena forma es que al menos me acuerde de los 10 mandamientos y con los 10 mandamientos pues me haga esa pregunta. ¿Realmente cumplí o no cumplí? Dice más adelante el dibujito, Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el misterio de la Iglesia el perdón y la paz, y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es el preciso momento en el cual se nos están perdonando nuestros pecados. Entonces vuelvo a repetir, paso número 1, examen de conciencia. Paso número 2, dolor de mis pecados. Paso número 3, un propósito de enmienda. Paso número 4, confesárselos al sacerdote. Y paso número 5, la penitencia. ¿De acuerdo, jóvenes? Y entonces es en el cuarto paso, cuando yo le confieso los pecados al sacerdote, donde el Padre nos da la absolución. La absolución es el momento donde el sacerdote, por medio de la autorización de Jesús, de la iglesia, nos concede el perdón y la paz para nuestras vidas. ¿Alguien me puede repetir entonces los 5 pasos para una buena confesión? ¿Quién me lo repite? ¿Cuáles son? Brandon, ¿cuáles son los pasos entonces? Muy bien, muy bien. Esos son los 5 pasos para una buena confesión. Y última pregunta, ya para retirarnos pronto a descansar. La última pregunta que vamos a ver el día de ahora es la siguiente. Dice, ¿cuándo hay obligación de confesar los pecados graves? ¿Y con qué frecuencia hay que confesarse? Dice, ¿cuándo hay obligación de confesar los pecados graves? ¿Y con qué frecuencia hay que confesarse? Son dos preguntas. ¿Ustedes cuándo creen que haya obligación para que nosotros confesemos nuestros pecados? ¿Ustedes cuándo consideran que debe de haber una obligación para confesar nuestros pecados? Emi. Híjole, Emi, como que sigue sin funcionar tu micro. Entonces escríbenos, Emi, tu respuesta ahí en el chat, por favor. ¿Alguien más? Dice aquí, una vez al año, dice Emi, que ella considera que es la frecuencia con la que debemos de confesarnos. ¿Y quién dice otra cosa? ¿Alguien tiene alguna otra idea? Repito, la pregunta es, ¿cuándo hay obligación para confesar nuestros pecados? ¿Cuándo hay obligación y cada cuándo hay que confesarse las personas? A ver, Emi, vamos a ver si ya se escucha tu micro. Ok, Emi, no se escucha. A ver, vamos con Brandon. Antes de recibir un sacramento, cuando ya precisamente mi conciencia me lo está pidiendo. Acuérdense que Dios también nos habla por medio de la conciencia. Dios también nos empieza a decir, mira, aquí ya no estás bien, aquí hay algo, a ver, tranquilo, a ver, necesitas ponerte en paz con el hermano o con Dios, y Dios también nos habla a la conciencia. Y sí, o sea, el pecado grave es esa parte donde ya estamos intranquilos porque sabemos de que hemos cometido algo que no le agrada a Dios. Y entonces, pues debo de hacerlo. Vamos a ver qué nos dice, con qué frecuencia. Dice Naomi, dice que cuando tenemos que confesarnos es antes de entrar en misa para tomar la hostia, por ejemplo, antes de un sacramento, decía hace ratito Brandon, ¿verdad? Que antes de recibir un sacramento,
pues es bastante bueno que lo hagamos en gracia. En gracia es pues tener ya ese sacramento ahí en nuestra vida, ¿verdad? El sacramento del perdón. Vamos a ver qué dice ya nuestra última pregunta. Nuestra última pregunta nos dice lo siguiente. Al llegar a la edad de la discreción, hay obligación de confesar los pecados graves. La discreción es cuando ya tenemos conciencia. Cuando ya tenemos conciencia de cómo actuamos, dice, cuando llegamos a esta edad, nosotros tenemos que confesarnos, ¿verdad? Cuando tenemos la edad, conciencia de que se está haciendo algo malo o no. Dice, la iglesia manda que se haga al menos una vez al año, como ya lo mencionaban, que hagamos una confesión al menos una vez al año. Y dice que en cualquier caso hay que confesarse antes de recibir la Sagrada Comunión si se ha cometido algún pecado grave. También esto es importante, ¿verdad? Tratar de recibir a Jesús lo más limpio que podamos. No somos dignos y sin embargo, pues le pedimos, es la forma de presentarle nuestra vida lo más limpia posible. Entonces, cuando tenemos conciencia hay que confesar nuestros pecados. Que lo hagamos al menos una vez al año, la iglesia nos lo dice así como requisito mínimo, mínimo, pero no significa que sea lo mejor, ¿verdad? Si no me equivoco, la iglesia ya para un buen cristiano, cada mes, cada 2 meses, pues la confesión pues resulta bastante útil para cada persona, ¿sí? Confesarse al menos una vez al mes o una vez a los 2 meses, pues está muy, 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 muy bien. Dice, con la expresión edad de la discreción se refiere a la iglesia a la edad en la que se ha llegado a usar la razón y se ha aprendido a distinguir entre el bien y el mal. ¿En qué momento estás listo para confesarte? Cuando tú ya eres consciente de lo que está bien y lo que está mal. Es la forma, la edad apropiada para confesarte. Cuando tú ya eres consciente de cuándo las cosas están bien y cuándo están mal, ahí es la edad adecuada para confesarse. Entonces, 4 preguntas vimos el día de ahora. Pregunta número 1. ¿Cuáles eran los requisitos para que se pueda dar la confesión? 2 requisitos esenciales. ¿Alguien lo recuerda? Que haya un sacerdote, ese es uno, que haya un sacerdote que nos pueda perdonar. ¿Cuál es el otro requisito? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien puede ayudar a Hernández a recordar el otro requisito para que se pueda presentar el sacramento de la confesión? ¿Cuál, Eduardo? Que haya una persona dispuesta a arrepentirse de sus pecados, ¿verdad? Que haya una persona dispuesta a recibir el perdón, o sea, la persona que me va a otorgar el perdón y la persona que esté dispuesta a pedir el perdón de sus pecados. Son los 2 requisitos. ¿Qué se debe de hacer en una confesión? Es decir, ¿cuáles son los 5 pasos para una buena confesión? ¿Quién nos lo recuerda? ¿Quién recuerda los 5 pasos para hacer una buena confesión? Examen de conciencia, muy bien, Emi. Segundo, dolor de nuestros pecados, muy bien. Tercer paso, arrepentimiento, dolor de mis pecados, propósito de enmienda, ese arrepentimiento es el propósito de enmienda, la confesión y por último, Emi, la penitencia. Muy bien, esos son los 5 pasos para una buena confesión. La tercera pregunta es ¿qué pecados hay que confesar? ¿Cuáles? Los pecados graves. Así es, Hernández. Los pecados graves son los pecados que hay que pedirle perdón a Dios de nuestras faltas. Igual, pues estaría interesante que ustedes investiguen
cuáles son esos pecados graves, ¿verdad? ¿A qué le llamamos nosotros pecados graves? Porque existen algunos pecados que se le consideran pecados veniales, que la misma Eucaristía puede ayudarte a concederte el perdón de los pecados. Y la última pregunta era, ¿cada cuándo hay que confesarse? ¿Y a partir de qué edad hay que confesarse? Emi nos dice que al menos una vez al año. ¿Y qué edad es la apropiada, Brandon? Al recibir la comunión, algún sacramento importante, hay que estar lo mejor en gracia posible. Y la otra, el otro momento que se nos pedía que nos confesáramos, pues era a una edad donde ya tuviéramos razón del bien y del mal. Pues jóvenes, fue un gusto volverme a encontrar con cada uno de ustedes. ¿Les agrada este horario de las 9:15, 9 de la noche? Sí, perfecto. Entonces, si Dios quiere, mañana nos vemos a las 9 de la noche para continuar con nuestros temas del catecismo. Hoy vimos 4 preguntas. Si las quieres anotar en tu cuaderno, anótalas. Todas las preguntas que estamos viendo aquí en el catecismo te pueden servir. O si ya anotaste las de tu catecismo, anota, y si estas te ayudan a resolver esas preguntas, pues ya tienes allí una pequeña ventaja, ¿de acuerdo? Preguntas, jóvenes, respecto a su catecismo que tengan hasta el momento. Yo termino la grabación en YouTube. Ahorita contesto sus preguntas, pero igual en los comentarios pueden dejar de YouTube sus preguntas. Los invito a que le sigan dando like a los videos del catecismo en casa. Pues bueno, termino la grabación y me quedo para atender sus dudas y su asistencia. Permítanme.